¿Te has preguntado alguna vez cómo una excavadora de 40 toneladas cambia de ubicación como si fuera una maleta con ruedas? No es magia, aunque algunos transportistas podrían parecer hechiceros de la logística. Hoy te contaré cómo se lleva una máquina pesada de una obra a otra sin que el suelo reviente en el intento. Lo que estás a punto de descubrir es mucho más que un proceso mecánico. Es una coreografía milimétrica entre fuerza, estrategia y precisión. Primero, pongamos las cosas en contexto. Cuando hablamos de máquinas pesadas, no nos referimos a un coche grande ni a una camioneta cargada. Estamos hablando de verdaderos titanes del acero. Excavadoras, grúas, topadoras, retroexcavadoras. Muchas de ellas pesan lo mismo que un avión comercial. Y claro, no puedes simplemente subir una retroexcavadora a la autopista y decirle «buena suerte». Entonces, ¿cómo se transportan? La clave está en una combinación entre vehículos especializados, planificación técnica y sí, muchísima paciencia. Todo comienza con la evaluación del equipo. Cada máquina tiene un centro de gravedad diferente, una distribución de peso específica y en muchos casos, partes que sobresalen más de lo legalmente permitido para circular. Por eso, antes de mover un solo centímetro de acero, se decide si es necesario desmontar alguna parte de la máquina. ¿Sabías que muchas veces se le quitan las orugas, el brazo hidráulico o incluso la cabina? Así se reduce peso y volumen para cumplir con las regulaciones de transporte. Una vez desmontada, si es necesario, llega el momento de subirla al tráiler de cama baja, también llamado lowboy. Este tipo de remolque tiene el piso mucho más cercano al suelo, lo que permite transportar cargas extremadamente altas sin pasarse de la altura máxima legal. De hecho, en algunos países, la altura permitida para transportar una carga puede ser de apenas 4 metros, y algunas excavadoras miden más que eso solo con las orugas puestas. Aquí entra uno de los datos más curiosos. En los Estados Unidos, hay máquinas tan pesadas que requieren un permiso especial para circular por cada estado que atraviesan. En algunos casos, incluso se contrata a un piloto de escolta, un vehículo que va delante del convoy para advertir sobre puentes bajos, curvas peligrosas o interferencias en la ruta. Todo eso para mover una sola máquina. ¿Te imaginas? Además, hay rutas que simplemente no se pueden usar. Por ejemplo, hay carreteras cuyo pavimento no soportaría el peso del transporte completo, lo que obliga a buscar desvíos de decenas o incluso cientos de kilómetros. Algunas veces se transportan de noche para evitar el tráfico y reducir riesgos. Y esto es apenas la punta del iceberg. Porque detrás de cada viaje hay una ingeniería invisible que se anticipa a cada obstáculo. Desde la inclinación de las rampas para cargar la máquina sin que vuelque, hasta el cálculo exacto del ángulo de giro que puede tomar el tráiler sin invadir el otro carril. Todo suena bastante técnico, ¿verdad? Pero aquí viene algo que te va a volar la cabeza. Hay empresas que se dedican exclusivamente a transportar máquinas pesadas. Y su personal entrena con simuladores parecidos a los de los pilotos de avión. Así practican cómo estabilizar cargas y reaccionar ante fallas en carretera. Porque un error aquí no cuesta solo dinero, puede costar vidas. Y es en este punto donde la historia se pone aún más interesante. Porque justo cuando parece que todo está bajo control, aparece uno de los mayores retos del transporte de maquinaria pesada. Nos referimos a los puentes y túneles. ¿Recuerdas ese tráiler de cama baja que mencionamos? Pues incluso con toda su ingeniería, muchas veces no es suficiente. Hay puentes que simplemente no toleran el peso total del convoy, especialmente si la carga supera las 60 toneladas. Y si lo que se transporta es una grúa telescópica o una excavadora sobre orugas, es muy probable que haya que planear todo un rodeo solo para evitar una estructura débil. Algunos túneles, en cambio, presentan un reto diferente: la altura. Imagina intentar pasar una topadora de más de 4 metros bajo un paso subterráneo de 4.10. Suena fácil, ¿verdad? Pero en muchos casos, el más mínimo error de cálculo puede terminar en un atasco que paraliza el tráfico por horas y cuesta miles de dólares. Hay historias reales de máquinas que han quedado encajadas en pasos subterráneos.
obligando a equipos de emergencia a desmontarlas sobre el terreno para poder liberarlas. Ahora bien, si crees que lo más complicado es el camino, espera a conocer el otro gran enemigo del transporte de maquinaria: la meteorología. Sí, el clima también juega un papel fundamental. El viento, por ejemplo, puede desestabilizar la carga. Una ráfaga fuerte puede hacer que una grúa montada sobre un tráiler se incline peligrosamente, especialmente en curvas. Es por eso que los operadores deben consultar pronósticos detallados antes de iniciar el trayecto. En muchos casos, si se predicen vientos superiores a 40 km por hora, el viaje se pospone. ¿Y qué pasa con la lluvia? Aquí hay un dato que sorprende. La mayoría de las máquinas pesadas tienen superficies metálicas lisas que, al mojarse, se vuelven extremadamente resbaladizas. Subir una retroexcavadora a una rampa mojada puede ser como intentar estacionar un carro en una pista de hielo. Por eso, en condiciones de lluvia, se usan cuerdas, cadenas de anclaje y, en algunos casos, incluso grúas auxiliares para evitar deslizamientos durante la carga. Y hablando de rampas, ¿sabías que las rampas de carga para estas máquinas no son simples planchas de acero? Algunas están diseñadas con un ángulo específico, que no solo soporta el peso, sino que también evita que la máquina pierda tracción mientras sube. De hecho, si el ángulo es muy inclinado, las máquinas pueden volcar. Si es muy bajo, la carga no se eleva lo suficiente, y el tráiler puede rozar el suelo al cruzar lomadas o badenes. Ahora, volvamos a la escena. La máquina ya está asegurada sobre el tráiler. Cadena tras cadena, gancho tras gancho. Cada punto de anclaje ha sido probado y ajustado como si se tratara de una cirugía. Y después, viene algo tan esencial como el propio traslado: la documentación. Porque no basta con tener la fuerza bruta. Cada trayecto requiere permisos especiales que varían según la región, el tipo de vía y el tipo de máquina. En muchos casos, se necesita una escolta policial o un vehículo guía con señalización intermitente. Todo esto no solo para cumplir la ley, sino para proteger a los demás conductores de una carga que puede pesar 10 veces más que un camión de carga promedio. Y aún hay más. Lo que pocas personas saben es que algunas máquinas pesadas no pueden ser trasladadas de un tirón. Hay tramos del viaje en que deben detenerse y descansar, como si fueran atletas en una maratón de acero. Durante estas pausas se revisan los anclajes, se controla la presión de los neumáticos del tráiler, que sufren muchísimo, y se ajusta la carga si ha habido vibraciones importantes. Pero esto nos lleva a otro escenario fascinante. ¿Qué sucede cuando la obra está ubicada en una zona inaccesible por carretera? Porque hay máquinas que deben llegar a terrenos de difícil acceso, como minas, montañas o incluso islas. Porque hay máquinas que deben llegar a terrenos de difícil acceso, como minas subterráneas, cordilleras o incluso islas remotas donde no existe una sola carretera pavimentada. En estos casos, el transporte por tierra deja de ser una opción viable. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí entra en escena una de las maniobras más sorprendentes y costosas del mundo logístico: el transporte aéreo o marítimo de maquinaria pesada. Sí, leíste bien. A veces, la única forma de mover una excavadora o una perforadora de túnel es por aire o por mar. Empecemos con el transporte marítimo. Cuando una máquina necesita cruzar el océano o simplemente atravesar una zona costera inaccesible por carretera, se recurre a barcos especiales, conocidos como buques de carga pesada o Heavy Lift Vessels. Estos colosos del mar están diseñados para transportar maquinaria de proporciones gigantescas. Algunos cuentan con grúas integradas capaces de levantar hasta 1500 toneladas de una sola vez. Pero no todo es tan simple como cargar y zarpar. Primero, la máquina debe ser llevada cuidadosamente hasta el puerto más cercano. Una operación que ya de por sí puede llevar días. Luego, se usa una combinación de grúas, rampas flotantes y plataformas móviles para ubicarla sobre la cubierta del buque o dentro de su bodega. Todo esto coordinado con precisión milimétrica, porque en alta mar, un mal amarre puede causar un desastre. Un dato curioso:
En algunos transportes marítimos de maquinaria pesada se utilizan sensores de inclinación que monitorean en tiempo real si la carga se mueve más de lo permitido durante la travesía. Si esto sucede, suena una alarma que activa a la tripulación para corregir la posición de la carga antes de que el buque pierda estabilidad. Y sí, ha habido casos en que máquinas de 100 toneladas se han deslizado por la cubierta por un simple error de cálculo en el balance del peso. Ahora, si hablamos de zonas extremadamente remotas o de acceso inmediato, el transporte aéreo se convierte en la opción más audaz y la más cara. Pocas aeronaves en el mundo tienen la capacidad de cargar maquinaria pesada. Una de las más famosas es el Antonov An-124, un avión de carga ucraniano que puede transportar hasta 150 toneladas. Este titán de los cielos ha sido utilizado para llevar maquinaria pesada a zonas afectadas por desastres naturales como terremotos o tsunamis, donde las carreteras estaban completamente destruidas. Para que una máquina suba a bordo del Antonov, muchas veces se debe desarmar por completo, embalar cada sección y luego volver a ensamblarla al llegar al destino. En este proceso participan ingenieros, mecánicos y operadores especializados. Un solo viaje puede costar cientos de miles de dólares. Pero cuando el tiempo es crítico, no hay mejor alternativa. Y aquí viene otro giro inesperado. Cuando la máquina debe llegar a una isla o zona pantanosa sin pista de aterrizaje, se recurre al uso de helicópteros de carga pesada como el Sikorsky CH-53 o el Mil Mi-26, el helicóptero más grande del mundo. Este último puede levantar más de 20 toneladas suspendidas con cables de acero. Imagina ver desde el suelo cómo una retroexcavadora vuela sobre el bosque, colgando como un péndulo metálico entre el cielo y la tierra. Una imagen digna de película, pero completamente real. Claro que este método solo se usa en casos excepcionales. Emergencia por deslizamientos, apertura de caminos rurales en zonas amazónicas o apoyo logístico en operaciones militares y científicas. Ahora que conoces estas proezas aéreas y marítimas, puede parecer que el reto está superado. Pero hay algo que aún falta, y es uno de los detalles más críticos que definen el éxito o el fracaso de toda esta operación. Porque una cosa es transportar la máquina, y otra muy distinta es hacerla operar con seguridad al llegar a su nuevo destino. Especialmente cuando hablamos de terrenos irregulares, lodosos o con inclinaciones pronunciadas. Y justo ahí, en ese primer contacto con el nuevo terreno, puede surgir un problema silencioso y letal. Ese problema silencioso y letal es conocido como compactación insuficiente del terreno. A simple vista, el suelo puede parecer firme, seco y listo para recibir toneladas de acero y motor. Pero por debajo puede esconderse una trampa mortal. Capas sueltas, humedad acumulada o materiales no consolidados que provocan hundimientos repentinos. Imagínate esto. Una excavadora de 80 toneladas desciende lentamente por una rampa improvisada hacia el nuevo sitio de trabajo. Todo parece en orden, hasta que una de sus orugas pisa una sección del terreno no compactado. En segundos, esa parte del suelo cede. La máquina se inclina peligrosamente, y si no hay una maniobra precisa, puede volcarse y causar un accidente millonario. En algunos casos, incluso, se han reportado víctimas fatales por confiar en una plataforma de tierra mal evaluada. Para evitar este tipo de tragedias, las constructoras realizan estudios geotécnicos del terreno incluso antes de que la máquina llegue. Utilizan pruebas de carga con planchas de acero, análisis de humedad y, en casos extremos, se compacta el área con rodillos vibratorios o se refuerza con capas de grava o concreto. Aquí va un dato curioso. En grandes obras de infraestructura como presas, puentes o aeropuertos, existen protocolos que prohíben el ingreso de maquinaria pesada si el terreno no ha alcanzado al menos un 95% de compactación medida con el Proctor estándar. Esto significa que el suelo debe estar tan apretado que no pueda hundirse ni un milímetro bajo la presión de la máquina. Nada se deja al azar. Pero supongamos que el terreno está listo. Entonces viene otra fase crítica, el ensamblaje final de la máquina. Y es que, como mencionamos antes,
muchas máquinas deben ser parcialmente desarmadas para su transporte. A veces se retiran las orugas, los brazos hidráulicos, las cabinas o los contrapesos. Cada pieza debe ser montada de nuevo en el sitio, no solo con precisión, sino con una supervisión técnica rigurosa. Los operadores no pueden simplemente atornillar y arrancar. Deben revisar que las líneas hidráulicas estén selladas correctamente, que no haya aire en los circuitos, que las conexiones eléctricas funcionen y, sobre todo, que los sistemas de seguridad estén activos. Cualquier error en este proceso puede provocar que una máquina, al arrancar, actúe de forma errática, girando un brazo de forma inesperada o moviéndose sin control. ¿Sabías que existen técnicos certificados cuya única labor es verificar que una excavadora o grúa recién montada cumpla con un protocolo de más de 80 puntos de inspección? Y solo cuando se aprueban todos, la máquina recibe el permiso de operación interna. Pero incluso ahí, el traslado aún no ha terminado del todo. En algunas obras, especialmente en terrenos montañosos o sitios de minería a cielo abierto, la maquinaria debe avanzar por su cuenta hasta su punto final de trabajo. Esto puede implicar recorrer varios kilómetros cuesta arriba, sorteando pendientes, curvas cerradas o incluso cruzando ríos poco profundos. Sí, ríos. En algunas regiones de Sudamérica, Asia o África, los operadores deben cruzar cuerpos de agua con bulldozers, cargadoras o volquetes. Para hacerlo, estudian el fondo del río, colocan planchas metálicas para hacer base y avanzan lentamente con la ayuda de guías desde tierra firme. Un movimiento mal calculado y la máquina puede hundirse parcialmente, quedar atrapada o ser arrastrada por la corriente. Por eso, cada paso está planeado. Cada metro recorrido se estudia con mapas, GPS y drones. Incluso los operarios tienen comunicación constante con equipos externos que monitorean la ruta, las condiciones climáticas y cualquier posible obstáculo. Y aquí es donde todo se conecta. Desde que la máquina salió del primer terreno hasta que pisa el nuevo, cada segundo ha sido una coreografía entre humanos, acero y terreno. Pero antes de que la máquina comience a operar, falta una fase más: la calibración para las nuevas condiciones de trabajo. Porque no es lo mismo mover tierra en un campo seco que romper roca en una cantera o excavar en barro volcánico. Porque no es lo mismo excavar arena que perforar granito, ni levantar tierra seca que remover barro espeso. Cada tipo de terreno exige ajustes técnicos específicos en la máquina. Aquí entra en juego una fase crucial: la calibración de funciones hidráulicas, ajustes de potencia y selección de accesorios adecuados. Tomemos el ejemplo de una excavadora hidráulica. Si va a operar en una zona rocosa, los operarios reemplazan la cuchara tradicional por una rompedora de concreto o martillo hidráulico. Pero además, deben recalibrar la presión interna del sistema hidráulico para que soporte golpes constantes sin sobrecalentarse. Este tipo de calibración solo puede hacerlo un técnico certificado, porque si se pasa de los niveles seguros, la bomba puede explotar. Literalmente. Dato curioso: en algunas obras, los técnicos utilizan láseres de precisión y sensores inteligentes para nivelar las máquinas antes de operar. Esto asegura que, incluso en terrenos inclinados, el brazo de la excavadora se mantenga estable y no pierda potencia ni control. Además, muchas máquinas modernas incluyen pantallas táctiles que permiten al operador ajustar la potencia del motor, la velocidad del brazo o la sensibilidad del joystick. Como si configuraras un videojuego. Y como si eso fuera poco, también existe una etapa de adaptación humana. El operador, aunque sea experto, debe familiarizarse con el nuevo entorno. No todos los terrenos tienen la misma resistencia. Un suelo húmedo, por ejemplo, puede ceder sin previo aviso, haciendo que la máquina se hunda de un lado. Por eso, muchos operadores realizan una serie de pruebas preliminares. Elevan y bajan la cuchara, hacen movimientos en cruz y giran sobre su propio eje para sentir cómo responde la máquina. Aquí entra en juego la comunicación con el equipo de tierra. Durante los primeros movimientos, el operador está en constante contacto con el jefe de obra y los señalistas. Usan radios de alta frecuencia, gestos coordinados e incluso drones que transmiten video en tiempo real
para vigilar desde arriba los ángulos ciegos. Esto reduce el riesgo de accidentes en un 60%. Y no podemos olvidar el factor clima. Sí, la lluvia o el sol extremo también obligan a recalibrar. Por ejemplo, en zonas de mucha humedad, las orugas deben revisarse cada 3 horas, porque el barro puede compactarse entre los engranajes y provocar que el tren de rodamiento se bloquee. En climas muy calurosos, como desiertos, se usan sistemas de enfriamiento extra para evitar que los motores trabajen a más de 90 grados centígrados, lo que acortaría su vida útil. Un caso impresionante ocurrió en el desierto del Gobi, donde una tuneladora fue transportada y reensamblada bajo una carpa refrigerada gigante. Solo podía trabajar entre las 4 y las 10 de la mañana. Después de eso, los sensores térmicos obligaban a apagarla para evitar el colapso de los sellos hidráulicos. Transportar la máquina fue un reto, sí. Pero operarla en esas condiciones fue un desafío aún mayor. Una vez superadas todas estas fases, transporte, reensamble, calibración, adaptación, recién entonces se considera que la máquina está lista para su puesta en marcha oficial. Este momento se conoce como el primer ciclo de carga, y es tan importante que suele documentarse con videos y reportes detallados. Este primer ciclo consiste en que la máquina realice una serie de movimientos controlados, como si se tratara de una coreografía. Moverse hacia adelante, levantar tierra, depositarla en un punto preestablecido y repetir. Si todo sale bien, se da luz verde para comenzar el trabajo a gran escala. Pero ojo, aunque parezca que lo difícil terminó, aún falta una última etapa que no todos consideran, y sin embargo, es crucial para que el traslado de la máquina haya valido la pena, porque mover una máquina no es solo transportarla y hacerla funcionar. Es también garantizar su mantenimiento diario, su supervisión continua y su preparación para el siguiente traslado. Y en el mundo real, eso puede marcar la diferencia entre una obra exitosa y una catástrofe operativa, porque una máquina pesada no se traslada una sola vez. La mayoría de estos colosos de acero pasan por varias obras a lo largo de su vida útil, y cada vez que se mueven es como empezar desde cero. Pero hay algo que no se puede improvisar, ni dejar para último momento: el mantenimiento constante y estratégico. Lo primero que hacen los técnicos tras cada jornada laboral es lo que llaman un check de línea base. No importa si la máquina solo trabajó 2 horas o estuvo operando toda la jornada. Se revisan filtros, niveles de aceite hidráulico, estado de las orugas, temperatura del motor, presión de los cilindros y hasta el olor del aceite. Sí, el olor. Un dato curioso: los operadores experimentados pueden detectar fugas internas o sobrecalentamientos solo por el olor del aceite usado. Si huele a quemado, podría indicar fricción excesiva o desgaste anómalo en las válvulas. Una simple nariz entrenada puede ahorrar millones en reparaciones. Además, muchas máquinas modernas tienen un sistema de diagnóstico interno que genera alertas en tiempo real. Si algo falla, el operador no solo ve una luz roja. El sistema indica qué componente está comprometido, con qué código y cuál es el procedimiento de emergencia. Esta tecnología, llamada telemática industrial, permite que los jefes de flota supervisen el estado de cada máquina a distancia, desde una laptop o un celular. En algunas empresas, cada unidad tiene un pasaporte técnico, una especie de libreta digital donde se registran todas las operaciones, mantenimientos, fallas, traslados y modificaciones. Así como una persona lleva su historial clínico, una retroexcavadora lleva su historial mecánico. Esto permite saber con exactitud cuándo estará lista para el próximo traslado y qué necesita antes de moverse otra vez. Pero el mantenimiento va más allá de lo técnico. También implica un cuidado logístico y legal. Por ejemplo, si una excavadora fue modificada en la obra, digamos, con un brazo más largo o una cuchara reforzada, es posible que ya no cumpla con las normativas de transporte terrestre por peso o dimensiones. En ese caso, hay que desmontar esas modificaciones antes de poder moverla otra vez. Este punto suele ser olvidado por equipos inexpertos, lo cual genera demoras, multas o incluso decomisos por parte de las autoridades viales.
Un error así puede retrasar el arranque de una nueva obra por semanas. Y aquí otro detalle que casi nunca se cuenta. Las máquinas deben ser limpiadas a fondo antes de salir del sitio, sobre todo si han trabajado con materiales biológicos o contaminantes. En muchos países está prohibido trasladar maquinaria con residuos de tierra infectada, plagas, químicos o aceites derramados. De hecho, en Australia y Nueva Zelanda, las normas de bioseguridad son tan estrictas que una pala mecánica con barro en las orugas puede ser retenida en un puerto durante semanas, hasta que se verifique que no lleva larvas de insectos invasores. Por eso, antes de cada traslado, se realiza una limpieza a presión. Se embalan piezas móviles, se sellan compartimentos sensibles y se emiten certificados de desinfección cuando es requerido. No es solo por imagen o cuidado, es un protocolo técnico y legal que puede definir si la máquina cruza la frontera o no. Y cuando todo esto se cumple, cuando la máquina ha sido mantenida, documentada, limpiada y evaluada, entonces se puede decir que está lista para el siguiente traslado. Un traslado que no será igual al anterior, porque cada camino es distinto. Cada obra es un nuevo desafío, y cada máquina cuenta una historia de movimiento, adaptación, potencia y precisión. Ahora bien, después de conocer todo lo que implica mover una sola máquina pesada, ¿te has preguntado qué ocurre cuando se tienen que mover decenas al mismo tiempo para construir algo enorme como un aeropuerto o una ciudad entera? Porque si trasladar una sola máquina ya es una operación compleja, imagina lo que ocurre cuando una constructora debe mover un ejército entero de maquinaria pesada. Esto sucede, por ejemplo, en la construcción de aeropuertos internacionales, represas hidroeléctricas, minas de litio o ciudades enteras planificadas desde cero. En estos casos, el transporte de maquinaria se convierte en una coreografía logística a gran escala. Estamos hablando de más de 100 máquinas diferentes: excavadoras, bulldóceres, motoniveladoras, grúas móviles, camiones articulados, compactadoras y más. Cada una tiene requerimientos distintos de carga, permisos y montaje. Y no todas pueden moverse al mismo tiempo. El secreto está en una fase conocida como Plan Maestro de Movilización. Este plan, diseñado por ingenieros logísticos, determina qué máquina se mueve primero, cuál después y con qué ruta específica. Además, coordina las llegadas, de manera que no se genere congestión en la obra. Imagínate 20 grúas llegando al mismo tiempo, sin espacio para descargar, el caos. Dato curioso, en proyectos como el nuevo Canal de Panamá o el aeropuerto de Estambul, el transporte de maquinaria se hizo por etapas de 24 horas continuas, en las que equipos rotativos controlaban minuto a minuto el avance de cada unidad con drones, sensores GPS y software de trazabilidad satelital. Algunas piezas llegaron en aviones Antonov, diseñados para transportar locomotoras o tanques de guerra. Pero no solo se trata de llevar las máquinas. También hay que mover sus talleres móviles, estaciones de combustible, almacenes de repuestos y viviendas temporales para los técnicos. Se arma una mini ciudad técnica que viaja junto a la maquinaria. Así, el mantenimiento y los ajustes pueden hacerse incluso durante el montaje de la obra. Este tipo de despliegue se ve también en respuestas a desastres naturales, como terremotos o huracanes. Cuando se necesita maquinaria pesada para limpiar escombros, construir puentes temporales o reforzar diques, todo se moviliza en cuestión de horas. En esos casos, la velocidad lo es todo. Una retroexcavadora puede significar la diferencia entre rescatar una vida o no llegar a tiempo. Por eso, grandes empresas de construcción tienen flotas propias de transporte especializado y equipos de respuesta rápida. Incluso contratan simuladores de realidad virtual para entrenar operadores en las condiciones del terreno antes de que lleguen las máquinas reales. Y en el futuro, el panorama será aún más sorprendente. Ya se están desarrollando máquinas pesadas autónomas, capaces de navegar por su cuenta de una obra a otra, usando mapas digitales, radares LIDAR y visión computarizada. Estas máquinas pueden autodiagnosticarse, enviar reportes de mantenimiento y elegir rutas optimizadas, evitando puentes con baja capacidad de carga. Sí, como un tráiler que se conduce solo, cargando otra máquina.
Dato final de impacto. En Japón, existen obras donde el 70% de la maquinaria pesada ya está automatizada. Excavadoras, grúas y rodillos trabajan día y noche sin operador humano, monitoreadas desde un centro remoto por técnicos que solo intervienen si hay una falla grave. Esto no solo reduce costos, también mejora la precisión y evita accidentes. Así que, la próxima vez que veas una retroexcavadora pasando por la carretera, piensa en todo lo que hay detrás. Planificación milimétrica, ingeniería de transporte, calibración técnica, normas legales, ajustes humanos y hasta decisiones basadas en inteligencia artificial. Transportar una máquina pesada no es solo mover hierro, es mover conocimiento, tecnología y responsabilidad. Porque en el mundo de la construcción, cada máquina es como un titán moderno. Y moverla, más que un acto de fuerza, es un arte silencioso. Uno que construye los puentes, túneles, hospitales y hogares, que luego damos por sentados. Un arte que casi nunca se ve, pero sin el cual el progreso simplemente no avanzaría.